Hoy, Numeral Instante Historia llega a un episodio completo de La Voz de la Generación Irrompible. Imposible en esta fecha no recordar ese día que cambió el mundo para siempre, el 11 de septiembre del 2001. Una jornada de dolor, valentía y resiliencia que quedó marcada en la historia con el impacto de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y un campo en Pensilvania. Más allá de las imágenes trágicas, son las historias humanas de esperanza y heroísmo las que nos inspiran a nunca olvidar y a construir un futuro de paz. Bienvenidos a La Voz de la Generación Irrompible, especial 11 de septiembre. En un día que el sol brillaba tan fuerte, se alzó el cielo en sombras y quebró la suerte. Torres gemelas firmes tocaron el cielo y en un instante el mundo quedó en duelo. Florencia. Caquetá fue mi hogar por muchos años, es la capital del departamento. Es conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, debido a su estratégica ubicación en la zona del Piedemonte, donde convergen la cordillera oriental y la extensa región amazónica. Esta ciudad es el enlace natural entre la región andina y la selva amazónica, ofreciendo un encuentro vibrante entre la majestuosidad de la naturaleza y una cultura rica y diversa. Florencia está rodeada por imponentes paisajes verdes, ríos caudalosos como el Hacha y exuberantes reservas naturales. Florencia es un paraíso para el ecoturismo y la biodiversidad, y con múltiples especies endémicas y ecosistemas únicos. Su clima cálido y húmedo, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados y abundantes precipitaciones, dan vida a una selva vibrante que se extiende hasta donde alcanza la vista. Además de su riqueza natural, Florencia se destaca por su población acogedora y emprendedora que mantiene vivas las tradiciones indígenas, campesinas y colonas evidentes en su folclore, gastronomía y festivales culturales. El título La Puerta de Oro de la Amazonía no le fue dado sin méritos. El 11 de septiembre del 2001 era un día como cualquier otro en el servicio de urgencias del Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá. Yo, un joven médico de turno, atendía los casos con la concentración y calma que la rutina exigía, pero algo inesperado iba a romper esa normalidad. En una de las salas de observación donde las familias esperaban noticias sobre sus seres queridos, las pantallas de televisión comenzaron a transmitir imágenes que me dejaron paralizado. Vi en directo cómo un avión chocaba contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. No podía creer lo que mis ojos veían. De inmediato, las noticias trajeron la confirmación y la angustia se apoderó de mí. Mientras atendía pacientes, sentía el peso de un miedo incierto que crecía dentro de mí. Mi madre vivía hacía muchos años en esa ciudad y no había comunicación efectiva en ese día. La sala se inundó con el sonido de voces nerviosas que comentaban la tragedia en la pantalla mientras más aviones impactaban otras estructuras. Cada imagen aumentaba mi ansiedad y frustración. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podía significar esto para el mundo, para Colombia, para nosotros aquí tan lejos, pero tan cerca en impacto? El hospital, símbolo de esperanza y vida, aquella jornada parecía frágil ante la magnitud de un evento que mostraba la vulnerabilidad global. En medio de emergencias médicas, el miedo se iba transformando poco a poco en una urgencia distinta, la de prepararnos para lo que vendría. Me sentí más pequeño y a la vez más responsable. Era la primera línea de vida en un mundo que acababa de cambiar. Aunque como médico joven en un hospital, el Hospital María Inmaculada en Florencia, Caquetá, estaba entrenado y preparado para enfrentar situaciones de conflicto interno y emergencias médicas comunes en nuestra región. Esa noche del 11 de septiembre del 2001 sentí que nada de mi entrenamiento me había preparado para la inmensa ansiedad y miedo que empezó a apoderarse de mí al ver las pantallas de televisión como el mundo parecía entrar en guerra. Estaba acostumbrado a mantener la calma frente a las heridas físicas, a administrar medicamentos, a tomar decisiones rápidas para salvar vidas, pero el sentimiento de impotencia ante un evento global, masivo, ajeno, era una carga emocional para la cual no me sentía listo. Con cada impacto de los aviones contra las Torres Gemelas sentí como el aire se hacía más denso dentro del hospital, como si la inseguridad hubiera invadido ese espacio de cuidado y esperanza.
Como consecuencia, se lanzó la guerra contra el terrorismo. Se modificó la geopolítica global con invasiones militares como la de Afganistán y la implementación de políticas de seguridad interna más estrictas, como el Acta Patriótica, afectando la libertad civil y los controles migratorios. Además, el 11S provocó el cambio de la percepción cultural del terrorismo, volvió a poner el conflicto del Medio Oriente y la radicalización religiosa en el centro del debate global y promovió nuevas alianzas y tensiones internacionales. Este evento transformó la forma en que se aborda la seguridad global, la cooperación internacional y la política interna de muchos países, dejando una huella indeleble en el mundo moderno. Pero, ¿qué pasaba el 11S en Colombia? El 11 de septiembre del 2001, Colombia se encontraba en su momento crítico, un momento crítico de su historia política y social, como han sido los últimos 200 años de patria. El proceso de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC estaban en crisis, con un fracaso inminente de las negociaciones que marcó el inicio de una de las etapas más violentas del conflicto armado interno. La violencia política aumentaba y el país estaba en plena campaña presidencial, con el surgimiento del que diríamos algunos, el mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como un candidato que prometía una política de mano dura contra las guerrillas. Ese mismo mes, Colombia vivía altos niveles de violencia, masacres, desplazamientos forzados y violaciones a derechos humanos, sumado a la influencia creciente de grupos paramilitares y a la debilidad del Estado en varias regiones. En ese contexto, los atentados del 11S en Estados Unidos consolidaron una alianza estratégica más fuerte entre Colombia y Estados Unidos, lo que llevó a un aumento significativo en la cooperación militar y política bajo el Plan Colombia, con un enfoque contra la lucha ante el terrorismo y las guerrillas. Esa coyuntura internacional permitió a Álvaro Uribe fortalecer su agenda militar y política de seguridad que definiría el rumbo del país en los años siguientes. ¿Qué impacto tuvo en Colombia? El 11 de septiembre del 2001 tuvo un impacto significativo en nuestro país, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y la política de seguridad. Tras los atentados, Colombia se alineó más estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo global. El entonces presidente Álvaro Uribe, quien asumió en 2002, aprovechó el cambio de la estrategia internacional para fortalecer su política de mano dura contra las guerrillas, especialmente las FARC, que ya habían sido categorizadas como organización terrorista en los listados internacionales. Esa nueva coyuntura impulsó el fortalecimiento militar y la cooperación con Estados Unidos, el aumento de operaciones militares y la justificación de medidas más contundentes en el combate al terrorismo, que incluyeron violaciones a derechos humanos que luego fueron objeto de crítica. Además, Colombia tuvo que adaptarse a nuevas políticas y controles en el transporte aéreo tras los atentados, mientras que el país también lamenta la pérdida de 19 connacionales en esos ataques. El 11 de septiembre cambió la visión estratégica del Estado colombiano frente a su conflicto interno, integrando la lucha contra la guerrilla dentro del contexto global antiterrorista, lo que llevó a una intensificación del conflicto armado, pero también a una mayor cooperación en materia de seguridad. El 11 de septiembre no fue solo un acto devastador de violencia, sino también un punto que reveló vulnerabilidades y transformó políticas de seguridad, relaciones internacionales y la percepción global del terrorismo en el siglo XXI. La memoria de este triste episodio se mantiene viva en homenaje a las víctimas y a los héroes que arriesgaron su vida en respuesta a este ataque. Pero, ¿qué historias buenas nos deja el 11 de septiembre? El 11 de septiembre dejó muchas historias inspiradoras de valentía y esperanza y resiliencia entre los sobrevivientes y rescatistas. Uno de los relatos más conmovedores es el de Yehu Matos, un auditor dominicano que se retrasó unos minutos ese día. Gracias a este retardo escapó del colapso de las Torres Gemelas. Más tarde se dedicó a ayudar y a consolar a otros, transformando su experiencia traumática en una fuente de fortaleza emocional y apoyo espiritual.
Otra historia destacada es la de Will Jimeno, un oficial de policía que quedó atrapado bajo los escombros durante 13 horas tras el derrumbe de una de las torres. A pesar de las graves lesiones y el trauma sufrido, William Jimeno, sobrevivió y posteriormente escribió libros y dio conferencias motivacionales, dedicando su vida a ser ejemplo de superación. Él es colombiano e inspiró la película de Oliver Stone dedicada a este tema. Debemos mencionar también a Marisol Arriola, quien trabajaba en el piso 93 del World Trade Center y tuvo la fortuna de no estar presente ese día por motivos personales. También forma parte de estas historias de vida. Sus relatos reflejan el dolor constante y las secuelas emocionales que dejaron los atentados, pero también la fortaleza para seguir adelante. Estas historias muestran cómo, a pesar de la tragedia, el espíritu humano pudo encontrar la luz en medio de la oscuridad y convertir el dolor en fuerza para continuar luchando y ayudando a otros. El 11 de septiembre nos dejó una lección inolvidable sobre la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. En honor a las miles de víctimas y a los héroes anónimos que surgieron aquel día, renovamos nuestro compromiso con la paz, la tolerancia y la solidaridad. Que su memoria nos impulse a construir un mundo donde el terror nunca tenga cabida. Que no hayan más 11S. Nos vemos la próxima. En un día que el sol brillaba tan fuerte, se alzó el cielo en sombras y quebró la suerte. Torres gemelas firmes tocaron el cielo y en un instante el mundo quedó en duelo. Voces callaron, lágrimas descendieron, historias truncadas, sueños que murieron. Pero en medio del fuego surgió la esperanza, el valor humano, la eterna alianza. Recordamos sus nombres, su lucha y su fe, en memoria profunda que nunca se ve. Unidos en el recuerdo, con fuerza y amor, levantamos nuestras almas en honor. Que nunca se olvide el dolor y la lección de un día que marcó al mundo en su corazón.